¿Qué tal, libres pensadores? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que la estén pasando muy bien. Bueno, muchas gracias a los que se suscribieron a mi canal y a los que todavía no lo hicieron, los invito a hacerlo. Bueno, en uno de mis videos apareció un comentario muy interesante y tan interesante que decidí hacer este video para analizarlo juntos. Y el comentario dice textualmente: yo dejé el ateísmo hace 20 años, cuando a mi segunda hija le diagnosticaron Down en el embarazo de mi esposa. Le pedí a Dios que naciera sana, ya que esta enfermedad no tiene remedio, pero me dijeron que para Él no hay nada imposible. Para la gloria de Dios, ya mi hija menor va a cumplir 20 años y va a la universidad. ¿Cómo no voy a creer en la Trinidad? Postdata, Dios te ama. Bueno, aquí este señor nos cuenta de manera resumida una historia personal muy interesante, muy tocante, por cierto, a nivel humano. Y desde ya le agradezco por compartirla. Aquí nos comenta que cuando su esposa estaba embarazada, hace 20 años atrás, los médicos le dijeron que su segunda hija nacería con síndrome de Down. Imagínense, qué terrible noticia, qué estado de angustia que este señor y su esposa habrán pasado. Por supuesto que habrá sido una situación muy difícil de sobrellevar, y esto nadie lo pone en duda. Y aquí quiero comenzar a analizar un poco más detalladamente esta historia, pero aclaro que no lo hago con la intención de criticar a este señor a nivel personal, para nada, sino que es un análisis crítico con la intención de tratar de entender el hecho de cómo se generan estos supuestos milagros y cómo la religión, a través de sus creencias irracionales, se apoderan y se aprovechan de las mentes de aquellas personas que se encuentran justamente en situaciones límites, en condición de vulnerabilidad o en condiciones en donde una fuerte emoción negativa les quita, como es natural que suceda, poca o mucha lucidez mental, según cada circunstancia, cada contexto y según cada intensidad de cada experiencia. Por lo tanto, voy a analizar este hecho en sí, de manera genérica, y no a este señor como persona en particular. De hecho, no menciono su nombre por respeto a su privacidad y porque lo tomo como un hecho que le puede pasar a cualquier persona. Bueno, volviendo al comentario, este señor nos cuenta que antes él era ateo, hasta aquel momento tan difícil en el cual le dijeron que su hija nacería con síndrome de Down. Y entonces, en medio de la desesperación, decidió pedirle ayuda a Dios. Y cuenta este señor que Dios, según él, escuchó sus súplicas y decidió ayudarlo. Y así fue que su hija nació en buenas condiciones de salud, sin padecer aquel temido síndrome de Down. Y además nos cuenta que hoy en día no solamente su hija es sana, sino que además es una estudiante universitaria. Y por tal motivo este señor nos dice que hoy en día es orgullosamente creyente desde hace 20 años, es decir, desde el nacimiento de su hija. Y por supuesto que aunque yo no conozca a este señor ni a su hija, me alegro mucho que haya nacido sana y que haya superado aquel momento tan difícil. Y si tomamos esta historia conmovedora sin profundizar demasiado, creo que lo más probable es que cualquiera de nosotros dijese que si Dios le concedió semejante milagro, entonces es un motivo más que válido para dejar de ser ateo y comenzar a creer en Dios. ¿No creen? Después de semejante ayuda, ¿quién no lo haría? Podríamos pensar. Pero atención, no todo lo que brilla es oro, como dice el dicho, y se puede ver la cosa desde otra perspectiva. Creo que, como una manera de simplificar las cosas, es bastante común que nos concentremos en los resultados y a veces en pseudo resultados sin interesarnos mucho en cómo se llegó a dicho resultado, porque muchas veces la emoción o la euforia nos provocan el desinterés por tratar de entender racionalmente las cosas, aquello que ha sucedido. Por supuesto que si un médico nos opera exitosamente, no es necesario que nos explique todos los detalles técnicos de la operación, porque además, por lo general, la gran mayoría de los pacientes no somos médicos y no lo entenderíamos, pero esto no quiere decir que uno no pueda entenderlo. Si estudiásemos medicina, podríamos entenderlo. En pocas palabras, los médicos no hacen un milagro, hacen su trabajo, un gran trabajo por cierto, pero no son milagros. Y es muy importante entender esta diferencia, porque tiene mucho más valor un trabajo bien hecho que requirió un esfuerzo intelectual
antes que un supuesto milagro cuyos pormenores no pueden ser revelados o entendidos. Entonces, con una mente más calmada y sin el condicionamiento del peso emocional y de la euforia, podemos ver esta conmovedora historia, que en verdad lo es, desde otra perspectiva, desde una perspectiva más racional. Y no digo que la perspectiva que yo proponga sea la verdad absoluta, ni mucho menos. Simplemente propongo una perspectiva racionalista que nos ayude a ver este tipo de eventos supuestamente milagrosos desde una óptica más natural y no tan artificial o mitológica como es aquella de pensar que existe un factor Dios en medio de una experiencia sobrenatural o difícil de entender. Imagínense si Dios fuese un médico y le dijese a las personas que acudan a Él que Él los podría ayudar, pero si cumplen una condición, que crean en Él, o bien que no sean ateos, o que sean de tal o cual religión. ¿Les parecería algo normal o ético? A mí no. Además, pareciera ser que este supuesto Dios misericordioso puede ayudar a cualquier persona con la única condición de que no sean ateos. Es decir, un supuesto Dios que está dispuesto a ayudar a un asesino, un violador, un ladrón, porque mágicamente se arrepintieron de sus pecados y de repente son más buenos que el Papa. Pero para los ateos, nada. En fin. Entonces, en primer lugar, quiero decir que, aunque yo no conozca a este señor ni a su hija, me alegro que su hija haya podido nacer sana y que tenga la posibilidad de estudiar, y respeto la decisión de este señor de elegir ser creyente porque él supone que recibió una ayuda divina, a la cual él la califica como milagro. Por supuesto que no estoy de acuerdo con esta postura, pero la respeto. Entonces, personalmente pienso que la parte linda de esta historia es que la hija de este señor haya nacido sana. Y la parte, no digo fea, pero sí un poco humillante, tal vez, es ver a un señor que tenía una postura atea bien definida, pero que tuvo que cambiar forzosamente porque se sentía presionado. Y cuando una persona es humillada y atemorizada, el miedo puede generar varias cosas, entre las cuales el egoísmo. Porque pienso que este señor fue bastante egoísta, porque si bien Dios supuestamente le concedió a él el milagro de que su hija naciera sana, a este señor parece no haberle importado mucho ver cuántas otras personas que estuvieron y están en una situación similar a la suya, o inclusive en la misma situación, no tuvieron una respuesta satisfactoria de parte de este mismo Dios. ¿Me explico? En pocas palabras, los que se benefician de un supuesto milagro divino, pareciera ser que no les importa mucho que otros creyentes no sean beneficiados como lo fueron ellos. Es decir, si el avión se cae y el creyente se salva, da gloria a Dios y difícilmente cuestiona a Dios por no haber salvado a los otros pasajeros. Este es el perverso egoísmo que producen las creencias religiosas y que mucha gente lo tiene pero ni siquiera se da cuenta. Es decir, inconscientemente a un creyente que es beneficiado por una supuesta ayuda divina, no le importa mucho si su vecino no obtuvo también él una ayuda divina, no obstante su vecino le haya implorado a ese mismo Dios, tal vez con más fe que otras personas que supuestamente se beneficiaron con algún milagro. Entonces, ¿qué tendrá de especial este señor, su esposa y su hija para que Dios los haya ayudado a través de un supuesto milagro, mientras existen otros miles de padres con hijos con síndrome de Down que no son ayudados por este mismo Dios? Tal vez este señor sea una excelente persona, no lo sé, puede ser. Pero lo que sí les puedo decir es que cuando una persona va al médico, el médico no trata de curarlo en función de la clase de persona que es el paciente, sino que trata de curarlo independientemente si el paciente es bueno o malo. Entonces, ¿qué pasó en esta historia? ¿Hubo realmente un milagro? ¿Podemos ponerlo en duda? Por supuesto que podemos hacerlo. Y como libres pensadores racionalistas, debemos hacerlo. Y repito, esto no quita que nos cause alegría que la niña de esta historia o cualquier otro niño nazcan en buenas condiciones de salud, independientemente de que sus padres sean creyentes o no creyentes. Personalmente, de esta historia, pienso que no es descabellado barajar la posibilidad de que los médicos le hayan dado a este señor un diagnóstico errado de su hija que estaba por nacer. Pienso que le dijeron que su hija nacería con síndrome de Down, pero simplemente se equivocaron. Y obviamente, en este caso, es una equivocación que causó felicidad, y no como en otras ocasiones que pueden haber equivocaciones que sean perjudiciales para el paciente.
Entonces, supongo que ante este diagnóstico errado, su hija obviamente nació sana y este hombre creyó que se produjo un milagro y se convirtió en creyente. Creo que esta es la síntesis de esta historia según mi análisis. Por supuesto que los médicos hacen un gran trabajo, pero como en cualquier ámbito, suele pasar que también se equivocan, que hacen mala praxis o diagnósticos errados, lamentablemente. No sucede siempre, pero puede pasar. Piensen cuántos diagnósticos errados se producen diariamente alrededor del mundo, desde cuestiones menores hasta otras cuestiones más complejas. Inclusive pueden haber diagnósticos errados al revés, es decir, a una persona le diagnostican que está bien y sin embargo está mal. En esta historia que les estoy comentando, con un final feliz, por un diagnóstico errado, una persona dejó el ateísmo para convertirse en creyente. Piensen qué paradójico. También podemos analizar esta historia que nos cuenta este señor, inclusive como si fuese cierta, es decir, que su hija efectivamente tenía síndrome de Down antes de nacer y que luego ocurrió el milagro y nació sana, solamente porque este señor se humilló para pedirle ayuda a Dios. Y aquí entraríamos en un terreno lamentable, en el terreno del chantaje, de un Dios extorsionador que juega con la vida y la salud de un indefenso feto en gestación como si fuera un rehén. Esta situación también sería horrible. ¿Ustedes piensan que si los médicos de esta historia que estamos contando podrían haberle ayudado a este señor a que su hija naciese sana, le hubiesen pedido que cambie de idea religiosa o política? ¿Les hubiera parecido algo normal? Si esto hubiese ocurrido, o si ocurre, un médico que haga tal cosa debería ser denunciado. ¿Ustedes imaginan si existiese un médico eminente que sea ateo y que le diga a sus pacientes que él podría ayudarlos solamente a condición de que sus pacientes se conviertan al ateísmo? Sería un miserable, ¿no es cierto? ¿No creen? Y esto vale para cualquier médico de cualquier creencia o no creencia. Porque un médico no debe ejercer su profesión con mayor o menor eficacia en función de las creencias religiosas o no religiosas de sus pacientes. A mí particularmente, en el caso de que esta historia fuese cierta, me parece atroz y denigrante que exista un Dios que juegue de esta forma y que exista gente que se preste a este juego perverso. Aunque entiendo también que una persona desesperada generalmente no tiene la lucidez mental para defenderse, para darse cuenta que está siendo humillada, denigrada y engañada. Y si esta historia hubiese terminado de manera diferente, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si este señor, luego de haber implorado a Dios para que su hija naciese sana, no hubiese obtenido este supuesto milagro, esta supuesta gracia divina? ¿Hubiese seguido siendo ateo o se hubiese convertido en creyente de todas formas? No lo sé. Lo que sí les puedo decir es que hay muchos padres creyentes y no creyentes que están pasando o que pasaron por esa misma situación o por una situación similar, pero sin la supuesta suerte que tuvo el Señor de esta historia. Es decir, padres creyentes que suplicaron y se humillaron ante su Dios para que su hijo naciese sano y sin embargo nació con algún problema. Me parece atroz que haya un supuesto Dios de amor que juegue con la vida de las personas, sobre todo con la salud de niños indefensos. Como también me parece atroz que cuando un supuesto Dios de amor no responde a las súplicas de muchos creyentes, los mismos pierdan totalmente la dignidad y se humillen dando gloria a Dios, no obstante no hayan recibido una ayuda tan fundamental como es aquella de un pedido de ayuda por motivos de salud. Conclusión. Le agradezco mucho a este señor por compartir esta historia personal tan importante y decisiva en su vida. Por supuesto que no coincido que haya sido un milagro, pero me alegro mucho que su hija esté bien y que él y su familia vivan felices. Y quiero subrayar que el hecho de que yo me haya permitido hacer un análisis crítico y objetivo de este comentario no signifique que yo piense que este señor sea una mala persona, ni mucho menos. Es más, no tengo el gusto de conocerlo. Tampoco es mi intención convencerlo a que deje de creer en Dios ni nada de eso. Simplemente digo que pienso diferente a él con respecto a los supuestos milagros y obviamente con respecto a la existencia de Dios. Y a aquellas personas que estén pasando por una situación difícil de cualquier índole, les digo ánimo y fuerzas y les expreso mi sincera solidaridad y cercanía, humanamente hablando.
y confíen en sus seres queridos y en los médicos, que son profesionales. Y si se sienten mal anímicamente, además de buscar apoyo en familiares y amigos, recuerden que también tienen la posibilidad de recurrir a profesionales en el campo de la salud mental. Y me refiero a los psiquiatras y psicólogos. Y traten de mantener la calma, aunque a veces pueda ser difícil, y no se dejen engañar por nadie. Si te interesa más contenido como este, te invito a suscribirte gratuitamente a este canal y activar las notificaciones para ver los nuevos videos. Desde ya, muchísimas gracias. Nos vemos.